Esta historia está basada en un incidente real. Algunos asesinos son como sombras. Se arrastran en la oscuridad, ocultos al mundo, con motivos inciertos, acciones casi imposibles de comprender. Pero a veces, el miedo que dejan tras de sí, las preguntas que plantean, pueden resonar durante décadas. Algunos crímenes no se limitan al acto en sí, sino a lo que nos hacen después, a cómo siguen atormentándonos mucho después de la desaparición del asesino. Esta es una de esas historias. A finales de la década de 1960, California se convirtió en escenario de una de las oleadas de crímenes más aterradoras y desconcertantes que el mundo haya conocido. El responsable nunca fue capturado, pero sus mensajes retorcidos, sus cartas crípticas y sus despiadados asesinatos han dejado un rastro de terror que aún atormenta el área de la bahía. Todo comenzó una fría noche de diciembre de 1968, en el pequeño y tranquilo pueblo de Benicia, a las afueras de Vallejo. Era el 20 de diciembre y dos adolescentes, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban a punto de vivir una noche que cambiaría el curso de sus vidas y las nuestras para siempre. David había recogido a Betty Lou para una cita, pero en lugar de ir al concierto navideño del que les había hablado a sus padres, decidieron dar un paseo en coche. Una carretera tranquila y apartada los atraía, Lake Herman Road. El aire era frío, la noche oscura. La pareja no esperaba problemas, solo querían un poco de tiempo lejos, un poco de espacio para estar juntos. Pero no estaban solos. Al aparcar junto a la carretera, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida por el sonido de un coche que se acercaba. Los jóvenes amantes no tenían ni idea de que no se trataba de un desconocido cualquiera. Este hombre, frío y calculador, los había estado observando. Estaba dispuesto a matar. Ya había decidido que sus destinos terminarían esa noche, en la oscuridad, en el frío. David y Betty Lou nunca lo vieron venir. El asesino se acercó al coche de la pareja y, sin mediar palabra, empezó a disparar. No está claro cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo supieron lo que estaba ocurriendo. David, aterrorizado, intentó escapar, pero al salir del coche a trompicones, recibió un disparo en la cabeza. Cayó sin vida antes de poder siquiera gritar pidiendo ayuda. Betty Lou, la única que quedó en pie, corrió. Intentó escapar, pero fue demasiado lenta. El asesino también la abatió a tiros. 5 balas le atravesaron la espalda antes de que se desplomara en el suelo. Entonces, tan rápido como llegó, el asesino se perdió en la noche, dejando tras de sí los cuerpos de 2 jóvenes amantes. Horas después, un automovilista que pasaba vio los cuerpos y la policía acudió al lugar. La pareja fue encontrada sin vida en la oscuridad. Las únicas pistas que quedaron fueron algunos casquillos de una pistola calibre 22. Fue un asesinato espantoso y sin sentido. Y, sin embargo, de alguna manera, esto fue solo el comienzo. Meses después, la noche del 4 de julio de 1969, en Vallejo, el Zodiac volvería a atacar. Esta vez, las víctimas fueron Darlene Ferrin, de 22 años, y su novio de 19, Michael Mageau. La pareja estaba estacionada en una zona remota del campo de golf Blue Rock Springs, disfrutando de la velada, completamente inconscientes de que una figura oscura los observaba. Mientras estaban sentados, un coche se detuvo junto a ellos, con las luces apagadas. La figura que iba dentro, silenciosa y deliberada, empezó a seguirlos, pero ellos aún no lo sabían. Al cabo de unos instantes,
El coche se detuvo de repente junto a ellos y el hombre salió, caminando hacia ellos con una linterna en la mano. La pareja pensó que podría ser un policía. Pero en cuanto la linterna iluminó la ventana, supieron que algo andaba terriblemente mal. No era un policía, era el asesino. El hombre los iluminó con la linterna y sin previo aviso disparó. Dio primero a Darlene, disparándole repetidamente. Las balas la atravesaron y ella se desplomó en el asiento, con la vida consumiéndose mientras jadeaba. Michael, a pesar de recibir múltiples disparos, logró sobrevivir, con el cuerpo plagado de heridas. El asesino no esperó a terminar el trabajo. Simplemente regresó a su coche, se subió y se fue. Pero esta vez no se conformó con dejar morir a sus víctimas. No, esta vez el Zodíaco quería asegurarse de que el mundo supiera que tenía el control. Llamó a la policía, informándoles con calma de lo que acababa de hacer. «Quiero denunciar un doble asesinato», dijo con tono serio. Incluso les dio la ubicación del crimen. No tenía miedo ni vacilación. Estaba provocando a la policía, retándolos a atraparlo. Con la llegada de la policía y el traslado de los supervivientes al hospital, el verdadero horror de la situación empezó a hacerse patente. El Zodíaco era más que un simple asesino. Era un enigma, una sombra, acechando en el fondo, jugando un juego que nadie podía entender. No había terminado y apenas estaba empezando. Apenas unos meses después, el 27 de septiembre de 1969, el Zodiac regresó a la escena, esta vez apuntando a dos estudiantes universitarios, Brian Hartnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22. La joven pareja había estacionado cerca del lago Berryessa, lejos de las luces de la ciudad. Habían encontrado un lugar apartado junto al agua, un lugar para relajarse, conversar y disfrutar de la paz y la tranquilidad de la noche. Pero, una vez más, no estaban solos. Vieron a un hombre caminando hacia ellos, su figura acercándose lentamente. Vestía ropa oscura y algo en él parecía extraño. Al acercarse, Brian y Cecilia vieron un objeto extraño en su mano, lo que parecía ser una pistola. Se acercó y con una calma escalofriante les ordenó que le dieran las llaves del coche y el dinero. Afirmó ser un preso fugado. Estaba desesperado por llegar a México, dijo. Necesitaba el coche para escapar. Brian y Cecilia, confundidos y aterrorizados, obedecieron. Pero el asesino tenía otros planes. Les ordenó a la pareja que se tumbaran boca abajo. Allí, en el suelo, los ató y sin previo aviso comenzó a apuñalarlos uno a uno con puñaladas profundas y brutales. El dolor debió ser insoportable, pero no pudieron detenerlo. Brian, de alguna manera, logró sobrevivir. El atacante no terminó el trabajo. Simplemente se marchó, dejando a la pareja desangrándose en la fría tierra. Sin embargo, antes de irse, el Zodiac hizo una última cosa. Garabateó un mensaje escalofriante en la puerta del coche de Brian. Era el mismo símbolo que había estado dejando en las escenas de sus crímenes, el símbolo que atormentaría a tantos otros. Una vez más, el Zodiac llamó a la policía, identificándose como el asesino y denunciando el crimen con naturalidad, como si no fuera más que un recado. Describió la escena con todo detalle, añadiendo aún más terror a la ya de por sí espeluznante situación. La policía no tenía ni idea de quién era, y peor aún, no sabía cómo detenerlo. El Zodíaco se estaba volviendo más descarado, más atrevido. Quería que la gente le temiera. Y no se detuvo solo en los asesinatos. Empezó a enviar cartas crípticas a la prensa, cada una más inquietante que la anterior. No eran simples cartas de confesión,
eran desafíos, burlas. Las enviaba a los periódicos, exigiendo que publicaran sus extrañas claves. Las cartas estaban llenas de símbolos extraños, algunos incluso encriptados, como si el asesino quisiera asegurarse de que nunca lo olvidaran. En sus cartas afirmaba haber asesinado a 37 personas, una cifra mucho mayor que la que conocía la policía. ¿Pero era cierto? Nadie lo sabía. Las palabras del Zodíaco eran retorcidas, su mente un laberinto inexplorado. Las cartas estaban llenas de amenazas, mensajes crípticos y a veces inquietantes revelaciones sobre la retorcida visión del mundo del asesino. No mataba solo por placer. Parecía verlo como un juego, un rompecabezas, una forma de demostrar su superioridad. La policía, aunque desesperada, no pudo resolver el caso. Con cada carta, cada asesinato, el Zodíaco se volvía más audaz, más escurridizo. No había pistas sólidas, solo sospechas y una creciente sensación de inquietud. Y con el paso de los años, el Zodíaco parecía desaparecer, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. El último asesinato confirmado tuvo lugar el 11 de octubre de 1969, cuando Zodiac mató a un taxista llamado Paul Lee Stein en San Francisco. Siguió su patrón habitual, tranquilo, calculador y valiente. Al parecer, Zodiac se estaba saliendo con la suya, pero entonces, tras el asesinato de Stein, el rastro se perdió. Las cartas dejaron de llegar, los asesinatos cesaron. El Zodíaco se había desvanecido en la historia, dejando solo preguntas. ¿Lo atraparon? ¿Seguía ahí fuera en algún lugar, observando? Hoy, más de 5 décadas después, el misterio del asesino del Zodíaco sigue sin resolverse. Su identidad nunca ha sido confirmada, y sus escalofriantes mensajes aún estremecen a cualquiera que se atreva a investigar sus crímenes. ¿Era el Zodíaco un simple hombre o algo mucho más aterrador? ¿Qué lo impulsó a matar, a burlarse y a mofarse de las autoridades? ¿Y por qué se detuvo? Estas preguntas siguen sin respuesta, y el miedo al Zodíaco sigue acechando en las sombras, atormentándonos a todos. El legado del asesino no es solo el derramamiento de sangre que dejó, sino el terror que aún perdura en la memoria de quienes lo recuerdan. Es un legado construido no solo sobre la violencia, sino también sobre el misterio, el miedo y la escalofriante posibilidad de que el Zodíaco nunca se hubiera detenido y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver